Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. Espero que estéis genial hoy. ¿Listos para sumergiros en uno de esos temas que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel? Porque hoy vamos a desgranar algo que ha estado resonando en los mentideros de la fama, algo que tiene que ver con dos de los nombres más rutilantes del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien el título y la verdad es que la expectación es máxima. Vamos a intentar desvelar esa supuesta verdad secreta que Can Yaman ha revelado, o que al menos el rumor nos dice que ha revelado, sobre su relación, su pasado, su presente, quién sabe. Así que si os gusta el salseo del bueno, el que viene con detalles y un poquito de misterio, no os podéis perder este vídeo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo habéis hecho, darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Empezamos. Pues bien, como sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un foco de atención mediática, y no es para menos. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, esa química que desprendían era tan palpable, tan real, que los fans rápidamente los shippearon hasta el infinito. Y cuando confirmaron su relación, bueno, fue una locura. Las redes sociales ardieron, las revistas competían por la exclusiva, y nosotros, los fans, estábamos encantados de ver a nuestra pareja favorita fuera de la pantalla, viviendo su amor. Pero como suele ocurrir en el mundo de la farándula, las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces tienen sus altibajos o simplemente sus finales. Y el de Can y Demet fue uno de esos finales que dejaron a muchos con la boca abierta y con la duda de qué había pasado realmente. Los motivos de su ruptura fueron siempre un misterio, alimentado por declaraciones ambiguas, rumores contradictorios y, por supuesto, el silencio mediático de los protagonistas en muchos momentos. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones de la industria, incluso de terceras personas. Pero la verdad absoluta, es que nunca se llegó a aclarar del todo. Y es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Se ha estado rumoreando y mucho que Can Yaman ha decidido, por fin, romper su silencio y revelar, en secreto, la verdad sobre Demet Özdemir. Y cuando digo en secreto me refiero a que quizás no ha sido una rueda de prensa oficial, sino quizás una entrevista más íntima, un comentario en redes sociales que ha sido interpretado de una manera particular, o información filtrada a medios de confianza. La cuestión es que la frase Can Yaman revela la verdad sobre Demet Özdemir ha resonado con fuerza últimamente. Pero, ¿qué verdad podría ser esta? ¿Qué es lo que Can podría tener que decir que aún no sepamos? Pensemos en las posibilidades. Podría ser una confirmación de los motivos de su ruptura, algo que ponga fin a las especulaciones. Quizás aclare si fue una decisión mutua, o si hubo una parte más responsable que la otra. O quizás vaya más allá y hable de lo que Demet significó para él, de los buenos momentos, de los aprendizajes, de si todavía existe algún tipo de conexión o cariño. A veces lo más difícil no es la ruptura en sí, sino el no poder cerrar ese capítulo con claridad. Y si Can ha decidido dar esa claridad, sería un gesto importante no solo para él, sino también para los fans que han seguido su historia tan de cerca. Por otro lado, esta verdad secreta podría ser algo totalmente inesperado. ¿Y si revela detalles sobre cómo era la relación en privado que nada tienen que ver con lo que imaginábamos? Quizás hable de las presiones que sufrieron como pareja, de cómo la fama afectó su día a día, o incluso de la evolución de su relación a un plano más de amistad. Es fascinante pensar en la posibilidad de que haya aspectos de su vínculo que el público jamás haya imaginado. Ahora vayamos a los detalles que han ido surgiendo, o mejor dicho, a las interpretaciones que se han hecho de las supuestas declaraciones de Can. Los rumores apuntan a que Can Yaman ha expresado que Demet Özdemir fue una persona muy importante en su vida, alguien que lo ayudó a crecer tanto personal como profesionalmente. Se dice que ha elogiado su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Y esto, si es cierto, no es ninguna sorpresa para quienes vieron la química entre ellos en la serie. Era evidente que algo especial unía a estos dos actores. La energía que proyectaban en pantalla era casi magnética, y se trasladaba a su vida personal, al menos así lo percibíamos. Verlos juntos fuera de la ficción alimentaba la ilusión de muchos seguidores que soñaban con que su amor de serie trascendiera las cámaras. Pero lo que podría ser el quid de la cuestión es cómo ha hablado Can sobre el fin de la relación. Algunos indicios sugieren que ha admitido que fue un error dejar que las presiones externas y los compromisos profesionales se interpusieran en su
Amor. Se rumorea que ha dicho algo así como, quizás no supimos manejar la fama y las expectativas, y eso nos costó nuestra relación. Esta reflexión, si proviene de él, mostraría una gran madurez y autocrítica, algo que no siempre se ve en las celebridades. Es fácil culpar a los demás o a las circunstancias, pero asumir una parte de responsabilidad es un paso enorme. En el vertiginoso mundo de la fama, donde cada paso es escrutado y cada decisión se convierte en noticia, es comprensible que una joven pareja, catapultada a la fama mundial por su carisma y su éxito, pudiera sentirse abrumada. Si Khan reconoce esto, sería una muestra de que ha reflexionado profundamente sobre su experiencia. También se habla de que Khan Yaman ha manifestado que guarda un gran respeto y cariño por Demet, y que aunque sus caminos se separaron, siempre le deseará lo mejor. Esto indicaría que no hay rencores ni resentimientos, y que la ruptura fue más una cuestión de circunstancias que de problemas insalvables. Es bonito pensar que, a pesar de todo, puedan mantener un vínculo de respeto mutuo, ¿verdad? Que la intensidad de su conexión inicial haya evolucionado hacia un aprecio más sereno y maduro es una señal positiva. En lugar de un final abrupto y conflictivo, podría ser una comprensión mutua de que sus vidas, a pesar de haber estado entrelazadas, debían seguir trayectorias separadas, pero con gratitud por lo vivido. Ahora es fundamental recordar que hasta que no haya una confirmación oficial y directa por parte de Khan Yaman en un medio de comunicación reconocido, todo esto sigue siendo en gran medida especulación y rumores. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo amplifican y distorsionan la información. Sin embargo, el hecho de que este tema esté generando tanto revuelo significa que hay algo que el público percibe como una posible revelación. La propia naturaleza de la fama hace que las vidas de estas personalidades sean objeto de constante escrutinio, y cualquier indicio, por pequeño que sea, puede convertirse en noticia. Pensemos también en el contexto. Khan Yaman ha estado trabajando mucho en Italia, construyendo una carrera allí, y Demet Özdemir sigue siendo una figura clave en la industria turca, con proyectos exitosos. Sus vidas han tomado rumbos distintos, y es natural que con el tiempo, las personas reflexionen sobre sus experiencias pasadas. Quizás Khan ha llegado a un punto en su vida en el que se siente cómodo para hablar de su relación con Demet de una manera más serena y honesta. La distancia, tanto física como temporal, a menudo proporciona una perspectiva valiosa. Lo que en su momento pudo parecer insuperable con el paso del tiempo, se puede analizar con mayor objetividad y menos carga emocional. Otra posibilidad es que esta verdad secreta no sea tanto sobre los detalles específicos de la ruptura, sino sobre la naturaleza de su conexión. Tal vez Khan ha revelado que, más allá de ser pareja, eran grandes amigos, cómplices, que se entendían a un nivel profundo. A veces en el torbellino de la fama, estas conexiones genuinas son lo más valioso, y su pérdida puede ser difícil de asimilar. Quizás su vínculo era más complejo de lo que el público percibía, una amalgama de pasión romántica, compañerismo y entendimiento mutuo, cuya disolución fue igualmente compleja. Podría ser que Khan quiera enfatizar que a pesar de que la relación sentimental terminó, la esencia de su conexión especial perdura de otra forma. Para aquellos que creían ciegamente en la pareja Khan Yaman y Demet Özdemir, esta información, sea cual sea su grado de veracidad, puede ser agridulce. Por un lado, es reconfortante saber que existió un afecto genuino, y que no todo fue un montaje, como a veces sugieren los más cínicos. Por otro lado, puede ser doloroso escuchar que una relación tan querida tuvo un final, y quizás, como dice el rumor, por motivos que podrían haberse evitado. La nostalgia por lo que fue y la melancolía por lo que pudo haber sido son emociones comunes ante este tipo de noticias. Sin embargo, reconocer la autenticidad de sus sentimientos pasados puede ser un consuelo. La forma en que Khan Yaman ha abordado el tema es clave. Si lo ha hecho de manera respetuosa, sin atacar ni desprestigiar a Demet, entonces está mostrando una gran madurez y un deseo de paz. La historia de su amor y su ruptura ha sido parte de la narrativa popular de ambos actores, y una declaración sincera por parte de él podría ayudar a cerrar ese capítulo de una manera más constructiva. Un enfoque maduro permitiría a los fans asimilar la situación sin necesidad de tomar bandos o generar controversias innecesarias. La elegancia al hablar de exparejas es una cualidad que siempre es apreciada. Es importante también considerar la perspectiva de Demet Özdemir. Ella, hasta donde sabemos, ha sido más reservada sobre su vida personal. Si Khan está revelando algo, es posible que ella también tenga su propia versión de los hechos. Sin embargo, el foco de
La conversación hoy es lo que Khan ha revelado. Es una situación delicada, y es probable que Demet esté navegando su propia reflexión sobre el pasado y su presente. Respetar su silencio y su privacidad es también una parte importante de este análisis. Cada persona procesa las experiencias de manera diferente y sus caminos ahora son independientes. En resumen, las supuestas revelaciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir giran en torno a varios ejes: el profundo respeto y cariño que le tiene, el reconocimiento de su importancia en su vida y carrera, y una posible admisión de que las presiones externas jugaron un papel crucial en el fin de su relación. Se habla de una reflexión madura y autocrítica por parte de Khan, indicando que quizás no supieron manejar la fama y las expectativas de la mejor manera. Lo que sí parece claro, según estos rumores, es que no hay resentimiento y que Khan Yaman guarda los mejores deseos para Demet. Podríamos decir que la verdad secreta no es tanto un secreto escandaloso, sino más bien una confesión sincera de las dificultades inherentes a mantener una relación en el ojo público y el reconocimiento de que quizás los jóvenes e inexpertos en ese entonces no estuvieron a la altura de las circunstancias. Es una lección aprendida, una cicatriz del pasado que ahora se comparte con serenidad. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que Khan Yaman ha revelado realmente una verdad significativa? ¿Os sorprenderían sus declaraciones? ¿Qué esperabais que dijera? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios de abajo. Sé que este tema genera mucha pasión, y vuestras reflexiones son súper importantes para enriquecer la conversación. ¿Creéis que la fama es un veneno para las relaciones? ¿O que la madurez con el tiempo nos permite superar obstáculos que antes parecían insalvables? Dejad volar vuestros pensamientos. Y antes de despedirnos, si habéis disfrutado de este vídeo y os ha parecido interesante este análisis de los rumores, por favor, no olvidéis darle a ese pulgar hacia arriba. Vuestro me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traeros contenido que os interese. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos nuestros próximos vídeos. Compartid este vídeo con vuestros amigos que también sean fans de Khan Yaman y Demet Özdemir, o simplemente que les guste el mundo del espectáculo y los secretos de las celebridades. La comunidad es lo más importante y cuanto más seamos, más temas interesantes podremos abordar. Ha sido un placer estar con vosotros hoy, desgranando este intrigante tema. Espero que os haya resultado tan fascinante como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y hasta la próxima.